más mínimo problema. La situación crítica de muchas familias nos llega a preguntarnos cómo ahorrar. Para ello contamos con el portavoz de Facua, Consumidores en Acción, Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes y gracias por estar en Más que Noticias. Hola, buenas tardes. Con 3 de cada 10 familias que no pueden llegar a fin de mes, nos gustaría conocer consejos para ahorrar, por ejemplo, en agua. Rubén. Bueno, en el suministro de agua, primero las familias pueden tener una serie de pautas de ahorro instalando dispositivos ahorradores en los distintos resortes de la vivienda, partiendo también de que hay que asumir que el agua es un bien escaso y no solamente se trata de recortar en gastos, sino de tener una idea del bien común. Y luego también los propios ayuntamientos nos podrían hacer ahorrar si tuvieran tarifas orientadas al número de habitantes que hay en cada piso. Hay muchos municipios andaluces donde estamos pagando penalizaciones cuando el consumo es más que racional, porque son 5 o 6 personas las que viven en el mismo inmueble, y eso habría que retocarlo desde luego con factores de corrección que no se tienen en cuenta por parte de muchas administraciones locales. Estamos viendo algunos consejos, por ejemplo también de forma práctica el ahorrar a la hora de fregar los platos con un recipiente de agua o para lavar alimentos, que el ahorro en este caso es de muchos litros y por tanto de muchos euros. Rubén. Sí, evidentemente, es muchísimo dinero al cabo del año el que se puede ahorrar si tenemos pautas de consumo racional. Yo creo que hoy en día ya nadie se baña, ya nadie usa la bañera más que para usarla como ducha. Y bueno, lo que yo creo que todo el mundo tiene muy claro a la hora de utilizar, igual que el agua, la electricidad. Y hoy en día es mucho más complicado ahorrar en la electricidad porque las tarifas que nos fija la administración son totalmente desorbitadas, ¿no? Apagar las luces, no usar la calefacción o el aire acondicionado en habitaciones que no vayamos a utilizar durante un periodo largo de tiempo, y tener en cuenta conceptos de ahorro, de ajuste del consumo en función de la necesidad real. Está claro que nos va a permitir recortar la factura unos cuantos euros, pero en paralelo, mientras nosotros nos apretamos el cinturón a todos los niveles posibles en el consumo energético, llega la administración y nos va dando tarifazos tras tarifazos, con la excepción de este último mes de abril, en el que por fin ha habido una bajada importante de la electricidad, pero posiblemente en los próximos meses las nuevas revisiones eléctricas, las nuevas revisiones trimestrales planteen nuevos incrementos de precio. Estamos viendo, por ejemplo, lavar la ropa a 40 grados en vez de a 60 grados, ahorra hasta un 55%, el desactivar, desenchufar los dispositivos de los teléfonos móviles, la televisión, esas costumbres que muchas veces no tenemos en casa y que hay que llevarlas a la práctica. Rubén, también te quiero preguntar por el precio del combustible, porque desde Facua habéis presentado una denuncia. Cuéntanos. Bueno, nosotros llevamos tiempo denunciando, trasladando posibles irregularidades a las administraciones públicas, entre ellas la Comisión Nacional de la Competencia. En su día pedimos que se investigara al sector, y se está haciendo realmente, pero con la enorme dificultad de pillar un pacto de precios, casi pillarle papeles a una serie de empresas que lo que está claro es que no tienen ninguna idea de competir entre ellas, de agredirse en precios, porque saben que bajar una marca los precios supone que al día siguiente los consumidores se irían a por ella, la competencia tendría que hacer lo mismo, bajar, y al final el resultado sería que quedarían casi igualados de nuevo, pero con precios globalmente más bajos, beneficiosos para los consumidores, pero perjudiciales para un sector que quiere ganar mucho dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que la competencia en un mercado liberalizado está muy bien cuando existe, pero el problema es que solo beneficia a los consumidores, y por lo tanto las empresas que saben muy bien cómo pueden jugar con trampas en estos mercados, lo que hacen es o pactar precios o acordar tácitamente no competir, no agredirse unas a otras. Por eso es necesario tener referentes gubernamentales, tener precios máximos, como por ejemplo teníamos hasta finales de los años 90 en España, en los carburantes, antes de que se liberalizara por completo el sector, cuando se nos decía que eliminar todo tipo de regulación de precios iba a traer competencia, mejores precios, mejor servicios. Y yo creo que, bueno, no hay ni un solo consumidor en España que tenga claro que no es así, que en todos los sectores donde nos han quitado regulaciones de precios, al final lo que se han dado es subidas, con el gran, claro ejemplo paradigmático de la gasolina en nuestro país, que tiene precios que están a la cabeza, uno de los 3 precios más caros muchas veces de toda la Unión Europea. Y se nota cada martes, además. Por cierto, Rubén, hablando otra vez de las tarifas eléctricas, también desde Facua habéis denunciado publicidad engañosa. Esto es muy importante porque hay espectadores que nos siguen proyectando, ¿no?, esa inquietud.
son descuentos que nos ofrecen pero que en realidad encarecen la factura. Sí, bueno, yo creo que hoy todo el mundo quiere ahorrar en todo y en electricidad pues a todos nos gustaría que al cabo del mes, en vez de llegarnos un recibo de 60, 80, 100 euros, fuera mucho más bajo. Hay empresas del sector eléctrico que nos están dando la supuesta solución, que es irnos a su tarifa de mercado libre, irnos a otra empresa o a la misma compañía que nos está hoy vendiendo la electricidad, pero con otra regulación, con otro sistema que no dependería directamente de la tarifa que fija el gobierno, de la que se llama tarifa de último recurso o TUR. ¿Qué hacen estos comerciales que llegan a casa? Pues que nos ofrecen descuentos del 10%, del 15%, del 20% en la factura, pero que son muchas veces falsos, muchas veces hinchados y en casi todos los casos sustituidos o acompañados de servicios que tenemos que contratar en paralelo. Es decir, por un lado nos aplican un pequeño descuento, que no es precisamente del 15 o del 20, en una parte de la factura, pero por otro lado tenemos que contratar un servicio que nos va a costar 2, 3, 4, 5 euros al mes y que al final globalmente lo que resulta es que vamos a pagar más de lo que estábamos abonando antes con la tarifa que fija el gobierno. Entonces, lo que nos recomienda desde Facua, ¿qué es, Rubén? Quedarnos como estamos, que estamos muy mal, con un precio muy caro, pero que desde luego peor vamos a estar si hacemos caso a esas ofertas de Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa, que vienen puerta a puerta en toda Andalucía a ofertarnos con una trampa que hemos denunciado, que pedimos a las administraciones, pedimos a la Junta de Andalucía que controle, que intervenga y acabe con ese fraude tan peligroso de pasarnos al mercado libre eléctrico, donde lo que hay es otro oligopolio, igual que en otros muchos sectores, en el que no hay competencia, sino precios incluso más caros de los que regula el gobierno. En definitiva, Rubén, y hablando de llegar a fin de mes, ¿cuánto podemos llegar a ahorrar en agua y en luz siguiendo los hábitos que tú nos recomiendas desde Facua y, por supuesto, sorteando esas trampas y esas mentiras que nos has querido trasladar a la opinión pública? Bueno, es complicado cuantificar un ahorro. Se puede ahorrar una cantidad interesante, pero si queremos hacer un ahorro global importante en el gasto mensual, en la cesta de la compra, yo creo que el consejo más útil, básico, simple que pueda parecer, pero que al final da buen resultado, es que cuando salimos a hacer la compra de la semana, quincena o mes a las grandes superficies comerciales o a la tienda del barrio, es llevar una lista en papel y dejar la tarjeta de débito o crédito en casa. Vamos a perder la noción de que tenemos dinero infinito, porque no llevamos tarjeta, llevamos el dinero casi justo que teníamos previsto gastarnos, y por otro lado una lista que nos va a servir de guía en la gran superficie comercial, donde está todo diseñado para que gastemos un 20, un 40, un 50% más de nuestra previsión, porque hay diseños para realizar compras por impulso, comprar marcas que son más caras porque nos lanzan promociones 3x2 o similares para que compremos una marca que globalmente vamos a encontrar un precio más alto que marcas blancas, marcas menos conocidas, y eso sería un arma importantísima del consumidor, de la compra habitual de productos, sobre todo de alimentación. Y en paralelo revisar todo lo que tengamos contratado en casa en el sector de las telecomunicaciones. Ahí hay un gasto muy importante, hablamos de 30, 50, 100, 100 y pico euros según tengamos uno o varios teléfonos móviles, el fijo, el ADSL, televisión digital, quien tenga o pueda tenerla en casa. Si hacemos ahí una revisión y posiblemente cambiamos la tarifa contratada con las grandes compañías o nos vamos a pequeñas empresas del sector de las telecomunicaciones que han surgido en los últimos tiempos, la reducción puede ser espectacular. Pero ahí siempre tener en cuenta que lo que nos oferten por teléfono y no nos quieran dar por escrito, en buena parte de los casos va a ser mentira, va a esconder una trampa, y por lo tanto la clave aquí está en tener documentación o mirar en internet cuál va a ser el precio real que nos aplica, no el primer mes sino durante todo el periodo contratado, y luego no pagar de más, evidentemente por encima de lo que nos hayan dicho contractualmente o en esa oferta comercial. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, Consumidores en Acción. Gracias por estar en Más que Noticias y seguiremos hablando, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Atención a la noticia histórica de este martes.